Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a otro episodio más del podcast Ser Licitador Nunca Fue Tan Fácil, el primer podcast de contratación pública en Colombia. El día de hoy estamos con Miguel Camacho, director de licitadores.co. Miguel, ¿cómo estás? Hola Fabián, mucho gusto de estar nuevamente acá en este escenario que poco a poco va creciendo. Estamos muy contentos porque hemos tenido un alcance que se ha incrementado en una curva muy fuerte últimamente. Entonces hemos logrado nuestro objetivo, que es informar, compartir, digamos que tips, errores y todo lo que hemos tratado, hasta el tema de salud emocional que trabajamos. Y ahora es importante hablar de el episodio de hoy, Plan Anual de Adquisiciones. Sí, correcto, Miguel. Vamos a hablar del PAA. Exactamente. ¿Qué es el Plan Anual de Adquisiciones? ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso de hacer lobby en contratación pública? Y otros aspectos que vamos a ir resolviendo con una alerta o con un asterisco enorme antes de empezar el episodio, y es: el Plan Anual de Adquisiciones es público. Ya vamos a explicar qué es, y el lobby que se puede llegar a hacer, si es que se hace, debe ser transparente, porque evidentemente nosotros aquí somos totalmente promotores de que para contratar con el Estado no se necesitan amigos, y la idea es no confundir esa línea del Plan Anual de Adquisiciones, la información que contiene y cómo manejarla, con llegar a tener comentarios de amiguismo, de influencias, de palancas, entre otros. Entonces, si te parece, iniciemos con el primer tema, con el primer pregunta. ¿Cómo vamos? Bueno, Miguel, entonces cuéntanos un poco, ¿qué es un plan anual de adquisiciones? De adquisiciones, y cuál es su relevancia para los proveedores. Bueno, sea lo primero indicar que las entidades públicas son como una empresa. Sí. Y ellas ya están visualizando qué necesidades tienen y cómo las van a solventar. Entonces, ya las entidades públicas saben su nivel de carga laboral, ¿sí? Cuáles son los servicios que contratan, cuáles son los productos que compran, y eso, digamos que lo empiezan a relacionar en un documento en donde dicen: vea, el siguiente año voy a salir a contratar suministro de personal temporal, conducción, suministro de transporte especial de pasajeros, suministro de, qué sé yo, productos de aseo, suministro de productos de cafetería, voy a contratar el mantenimiento de una fachada, voy a contratar el desarrollo de la vía X a Y. ¿Es ¿sí? como un plan a futuro o algo así? Exactamente. El Plan Anual de Adquisiciones lo que está diciendo es: venga, yo soy una entidad organizada y tengo presupuestado que para el próximo año, con el presupuesto que tengo, voy a ejecutar los siguientes proyectos. Sí. Entonces encontramos, literalmente es un Excel, Sí. literalmente, en donde te dice cuáles son los códigos UNS, PSC que se relacionan, cuál es el objeto de la necesidad que se va a contratar, cuál es el valor del proceso que probablemente salga, cuál es la duración del mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no estás simplemente expectante o diciendo: vamos a ver este año qué sale, sino que tienes la capacidad de realmente conocer las entidades, posiblemente cuáles van a ser esos procesos de contratación que van a salir, cuáles puedes tú aplicar, y un presupuesto estimado de cómo van a salir. Eso es un tema bastante, digamos que bastante completo para uno proyectarse en la contratación pública. Como su nombre lo indica, ¿es cada año? Sí, evidentemente, Plan Anual de Adquisiciones cada año se publica. Evidentemente no es ley, ¿sí? Pueden haber modificaciones, pueden haber cambios de presupuesto, pero es el deber ser, lo que espera la entidad desarrollar. Ok, Miguel, ¿cómo pueden los proveedores analizar esos planes anual de adquisiciones para identificar las oportunidades de negocio? Como un proveedor consciente, lo que debemos hacer es: ¿qué es lo que yo ofrezco y quién se lo puedo vender? ¿Sí? Okay. Entonces, cuando yo hago el análisis del Plan Anual de Adquisiciones, lo que realmente estoy diciendo es: el mercado del próximo año, ¿cuál va a ser? ¿Sí? ¿Qué van a contratar y dónde yo puedo decir: oiga, yo puedo hacer este servicio? Si, por ejemplo, yo soy una empresa de suministro de productos de aseo, Sí. y veo que una cantidad importante va a contratar productos de aseo y cafetería, ¿yo qué puedo ir haciendo? Empiezo a hacer yo las gestiones para buscar un proveedor
que haga todo lo de cafetería, es decirle, venga, hay una probabilidad de que vayan a salir estos procesos y yo solamente tengo el producto de aseo, necesito que usted se presente conmigo, hagamos una unión temporal, preparemos la empresa, saquemos el registro único de proponente, todo esto para poder estar preparados, como lo hemos hablado en todos los episodios de este podcast casi, y es prever lo previsible. Yo como un oferente debo estar pendiente de esas gestiones, ¿sí? Y ya con ese futuro de decir, vea, van a contratar esto que a mí me interesa, si es una contratación recurrente como el ejemplo que estamos manejando de productos de aseo, ok, venga, miremos hacia atrás, cuál fue el presupuesto que sacaron, cuáles fueron los ítems que sacaron, cuál fue la propuesta que presentaron, y de esa manera irme preparando como oferente responsable de cómo voy a participar en esos procesos de contratación. ¿Crees tú que hay algún tiempo estimado de la preparación antes de? Mira que es tan divertido el tema, y es la entidad te dice la fecha estimada de que va a salir. Ok. ¿Sí? Entonces tú vas a decir, oiga, puedo hacer un organigrama interesante donde, claro, es mucha información, son demasiadas entidades públicas, pero tú tienes, digamos que cuando ya eres un oferente recurrente, tienes identificado cuáles son los sectores que te van a mover, digamos que procesos que a ti te interesen o con los que tú dices, me parece chévere contratar. Es un tema subjetivo, ¿sí? Un contratista puede decir, no, X entidad no contrato con ellos porque no me gustó. Okay. ¿Sí? La metodología que tienen para pago, no me gustó, el supervisor del contrato no estaba informado, no contrato con ellos porque lo que yo estoy desarrollando, por ejemplo, en un software de fabricación de software, pueden decir, no, es que ellos me van a pedir a mí un certificado de ser partnership de X empresa o de X software y no lo tengo, entonces no voy a poder estar allí. Pero ese tipo de cosas son las que debemos prever para poder identificar realmente cuáles son los aspectos importantes al momento de analizar estos planes anuales de adquisiciones, ¿sí? Proyectarlo casi que en un calendario y hacerle el respectivo seguimiento. Miguel, ¿de qué manera los proveedores pueden influir o actualizar las especificaciones de los pliegos en la contratación? Listo, acá hay una relación bastante importante y es el asterisco que hablé al principio del episodio. Sí. No quiere decir que porque yo diga X entidad va a sacar el producto o va a comprar el producto que yo vendo o el servicio que yo ofrezco, voy a empezar a hacer acercamientos para favorecer a mi empresa, ¿sí? Y esto es importante porque las personas que nos están escuchando, que quizás no son conocedoras de la contratación estatal o no conocen la ley, un ofrecimiento de estos va a tener como consecuencia que el funcionario haga compulsa de copias a la fiscalía y tendrá su tema penal. ¿Sí? Acá no se trata de tratar de sacar ventaja, de decir, venga, favorezcame a mí en esto, sí, sino realmente cuál es la finalidad de ello. Hay productos que deben estar a la vanguardia. Y por ejemplo, lo que tiene que ver con tecnología está en constante evolución. Sí. Entonces, cuando tú trabajas, por ejemplo, con temas de cámaras de seguridad, con temas de, por ejemplo, cámaras de detección de velocidad, sí, temas de iluminación en infraestructura, todo lo que tiene que ver con interconexión, o sea, hay lugares en Colombia que aún no tienen energía de cable y hay infraestructura que va actualizándose para que con paneles solares puedan llegar a brindar el estado iluminación pública de esos sitios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El día de hoy está, no sé, la última contratación de la entidad sacó una referencia de unas cámaras. Sí. Hoy por hoy yo puedo decir, esa referencia, voy a poner el ejemplo más básico para que todo el mundo pueda cogerlas. Entonces, la referencia de cámara que contrató la entidad hace 4 años da transmisión en vivo y en directo a blanco y negro. Ok. Entonces, hoy por hoy, las cámaras las puedo desarrollar a color, en Full HD, con todas las características para que la visualización sea mejor. Sí. ¿Qué sí se puede hacer? Hacerle a la entidad de dar o de informar, oiga, usted va a sacar este proceso, tenga en cuenta que estas características del mercado han cambiado y cuando haga el estudio del sector no vaya a cotizar una tecnología obsoleta
porque no es la que va a solucionar la necesidad que usted tiene, sino identifique que hay estas características en donde podemos tener una mejor aplicación y de esa manera ustedes van a poder contratar un mejor servicio. O sea que yo le puedo decir a la entidad que ya me actualicé en ciertos aspectos. No me actualicé yo, que el mercado se actualizó, okay. ¿Sí? Que la diferencia de las cámaras que estabas contratando hace 4 años a las cámaras que hoy puedes adquirir en el mercado son abismales. Ahora, realmente, ¿por qué pasa esto? Porque es que el funcionario que está contratando probablemente no sea el experto en la gestión de adquisición de cámaras. Saben la necesidad, van a mejorar y cuál va a ser la gestión, van a salir a cotizar en el mercado. ¿Sí? Entonces el mercado le va a presentar alternativas infinitas en donde pueden tener aspectos específicos, las especificaciones técnicas en donde le van a decir, oiga, le ofrezco 10 referencias. ¿Sí? Pero el funcionario realmente tiene la capacidad para determinar cuáles son las que van a solucionar la necesidad de la entidad. Entonces lo que se puede hacer es una información, ¿sí? Decir, oiga, tenga en cuenta que estas cosas mejorar. Tenga en cuenta que usted de pronto, no sé, la contratación que está haciendo no es la adecuada porque hay una normatividad específica que dice que el servicio que usted va a contratar solamente lo pueden prestar este tipo de empresas. Y yo aquí, ¿cómo llego a esa conclusión? Porque pues veo que la entidad tiene la necesidad, me voy hacia el pasado y veo cuáles fueron los requisitos que ellos plantearon en esos procesos y digo, uy, espéreme, porque es que usted contrató esto de pronto omitiendo el conocimiento de, eso es un tema grave, pero pasa, y hemos estado en comunicaciones con entidades en donde le decimos, venga, es que lo que usted está haciendo no tiene cabida porque legalmente para operar eso usted debe tener una autorización. Te pregunto, ¿la entidad se puede dar cuenta de que de pronto yo como empresa en ese tiempo tenía ciertas capacidades y pueda que piense que tengo las mismas capacidades hoy en día, pero en realidad no? O sea, yo como empresa ¿tengo que actualizar a la entidad? ¿O cómo sería ese proceso lo que yo puedo ofrecer? Claro, yo lo que debo estar como empresa es a la vanguardia del mercado. Ok. ¿Sí? Porque si yo tengo la mejor aplicación, el mejor producto actualizado con las mejores prestaciones, voy a decirle a la entidad, oiga, tenga en cuenta que en el mercado está esto. ¿Sí? Téngalo en cuenta porque sus necesidades son estas y usted va a contratar, le recomiendo que evalúe la posibilidad de... ¿Sí? O en el ejemplo que te estaba dando, sí, decir, oiga, tenga en cuenta que usted esto no lo estaba haciendo bien. Y un ejemplo que en alguna ocasión analizamos era la diferencia entre los conserjes y los vigilantes. Entonces, las empresas de vigilancia tienen que tener una autorización por la superintendencia. Los conserjes en principio no. Entonces, si las actividades, yo tengo una empresa de conserjería, identifico que lo que va a contratar es una actividad de conserjería, pero lo está poniendo como vigilancia, pues yo le puedo levantar la mano y decir, oiga, tenga en cuenta que la normatividad es esta, que usted está contratando esto, que las características del servicio son estas, por ende, el proceso que usted está planteando podría llegar a ser cambiado por esto. O sea que sí está bien de pronto que nosotros hagamos caer en cuenta la entidad de esos errores. Claro, con la transparencia y con el tema de que es muy importante no llegar a tratar de influenciar, de decir, porque un comentario errado, un tema donde un funcionario ve que su carrera, ¿sí?, que su puesto como funcionario va a estar en riesgo porque hay un ofrecimiento, va a estar en la obligación, y es una obligación legal, de realizar la denuncia correspondiente. Entonces, esto es una forma, digamos que, de una compra y de una forma de decirle al Estado, diga, usted no tiene por qué saber lo que está a la vanguardia, yo ya revisé usted cómo hizo las cosas y de pronto puede tener una oportunidad de mejora, pero no es una forma de decirle, venga, es que yo considero que usted debería contratarme a mí por esto, esto y esto, ¿sí? Ahora, salvo que tengas una patente. Claro. Sí, si tú tienes una patente, eso es una causal de contratación directa, es decirle, oiga, discúlpeme señores, pero es que usted va a contratar esto y dice que lo va a sacar en, qué sé yo, en subasta inversa. Entonces, no, ojo, porque yo tengo la patente, entonces yo soy el único que puede ejecutar ese contrato. Ah, ok, listo. Entonces, ese es el propósito transparente de publicar los planes anuales de adquisición. Ok, entendido, Miguel. ¿Crees que
bueno, o más bien, ¿cuáles crees tú que son las etapas claves al momento del plan anual de adquisiciones? Digamos que el plan anual de adquisiciones es una proyección. Sí. ¿Sí? Evidentemente, el mejor ejemplo de esto es la pandemia por el COVID. ¿Sí? Entonces, evidentemente, para ese primer año donde tenemos aislamiento preventivo todos en casa, ¿cómo fueron los manejos de los presupuestos del plan anual de adquisiciones? Como había una contingencia, de pronto dejaron de ejecutar X proyecto y ese recurso lo destinaron para la atención del mecanismo. Esto pasa con las inundaciones, con los incendios, con todas las situaciones donde la entidad dice hay una situación que necesita urgencia ya y este presupuesto lo puedo destinar porque en este momento no lo voy a ejecutar, ¿sí? Y saber un seguimiento de decir, oiga, si a mí, por ejemplo, me dijeron que iba a salir el proceso en marzo y no ha salido, entonces hacer el seguimiento o tener muy presente ese aspecto. Por ejemplo, no, yo ya sé que el proceso probablemente esté saliendo en junio, entonces estar verificando si sale, por ejemplo, la solicitud de cotización a proveedor. Entonces hacer la solicitud allí y decir, oiga, venga, usted está cotizando esto, pero tenga en cuenta lo otro, ¿sí? Entonces es la forma de comunicarle a la entidad. Esas etapas creo yo que lo primero es conocerlo, conocer el plan anual de adquisiciones. Es un poco, digamos que como te digo, son muchos documentos por analizar, pero estratégicamente es viable hacerlo. Y cuando tú ya tienes la información, creo que es importante empezar a organizarte con temas de fechas, con temas de presupuestos, hacer un análisis hacia el pasado para determinar qué fue lo que contrataron, cómo lo contrataron y si hay alguna oportunidad de mejora que yo identifico que pueden hacer, ¿sí? ¿Crees tú que eso que nos cuentas de pronto de tener una buena... ese plan anual de adquisiciones bien estructurado me da alguna ventaja? Pues si una entidad tiene el plan anual de adquisiciones bien estructurado y yo tengo la capacidad de determinar cuándo va a salir el proceso, digamos que ahí entramos a jugar un poquito con la capacidad de la compañía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa un proceso de 10.000 millones que va a salir en X fecha, sí, y yo creo y estudio y analizo y digo tengo la probabilidad de ejecutarlo, pues voy a determinar, por ejemplo, para las pólizas, si yo tengo el cupo para poder aplicar a ese proceso, cuántos procesos me he comprometido durante los últimos 4 meses, porque, por ejemplo, de enero a mayo, cuántos procesos tengo activos en la aseguradora. Entonces liberar ese cupo porque me va a llegar el proceso grande, liberarlo y decirle, oiga, venga, esto pasó, actualíceme el cupo para que cuando yo vaya a pedir la seriedad de la oferta del proceso que está planeado salir, sí, pues yo no tenga ningún inconveniente. Son aspectos estratégicos que uno debe tener en cuenta al momento de participar en esos procesos. ¿Cómo crees que el plan anual de adquisiciones afecta la competitividad entre los proveedores? Yo no creo que afecte la competitividad, sino que creo que es importante uno ser, como siempre lo hemos dicho acá, estar a la vanguardia. Te voy a poner un ejemplo hipotético. La entidad X viene contratando un servicio, ¿sí? Y esto, por ejemplo, pasó también post-COVID. Sí. Antes de COVID, muchas plataformas de la rama judicial se manejaban presenciales, ¿sí? Entonces todo lo que salía, bueno, ya hace un poquito antes, pero es un buen ejemplo. Digamos que hace un par de años ya larguitos se venía manejando que tú, para conocer qué oportunidad o qué decisión tomaba un juez, tenías que ir hasta el despacho, tomarle foto a la cartelera, ver si ahí estaba tu proceso, sí, ir a la secretaría y pedir el expediente, abrir el cuaderno, coger y tomarle la foto, escanear el auto que salió, cerrarlo, y ese era el proceso. Entonces, como las entidades son demandadas, en la mayoría hay otras donde son demandantes, tienen sus procesos judiciales y esa era la metodología que utilizaban. Entonces viene una empresa y le dice, oiga, en razón a la modificación que ya empezamos a utilizar la tecnología y barandas virtuales, yo le tengo una plataforma en donde usted va a recibir la información. Sí. Entonces, ok, ¿cómo así? ¿Ya no me envían todo por correo? No. Se lo envío por correo y adicionalmente le tengo un expediente digital en donde usted ingresa a usuario y contraseña y
determina todo lo que necesite para sus abogados, porque por ejemplo, si tú eres el abogado de 10 procesos, no tienes que conocer los 10 míos. ¿Sí? Claro. Entonces, todas esas características es una función que diría la entidad, ok, yo lo vengo manejando así, pero voy a hacer un sondeo en el mercado, qué opciones hay de la actualización. ¿Sí? Igual que con el ejemplo de las cámaras. Sí. Si las cámaras no tienen la mejor calidad, graban a blanco y negro, yéndonos a los extremos, no es que ahorita no, ¿cómo así que? A ver. Entonces, graban en blanco y negro, y tengo la posibilidad de tener, qué sé yo, transmisión en vivo, full resolución, a color, sensor de movimiento, lo que sea que se pueda decir, oiga, es que su necesidad es esto y lo que está en el mercado es esto y yo lo tengo, pues no me va a dar a mí realmente no me va a dar una competencia o una ventaja el hecho de decir, señora entidad, es que hay mejores cosas. La desventaja en principio es no tener tu portafolio actualizado. Claro, porque si tú te quedas y no inviertes en tecnología, no inviertes en la gestión y todo este tipo de actualizaciones, pues evidentemente va a llegar un momento en donde por no conocer qué era lo que iba a salir, no te preparaste para. ¿Sí? Entonces, yo hubiera sabido que iban a pedir esta referencia, las hubiera podido gestionar antes de. Ahora, ¿qué es importante? No nos vayamos a ir a los extremos, ¿sí? Con todo este tema de inteligencia artificial, y hace una cantidad importante de episodios tuvimos acá una persona que trabaja en todo el tema creativo y nos explicaba, oiga, ¿por qué el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, no debería utilizarse para el rebranding de una entidad? ¿Sí? La imagen corporativa, por poner un ejemplo. Entonces, no es que porque el branding que yo salga y contrate una agencia creativa o una agencia de branding, vengan y me hagan esto, me va a costar 100 millones de pesos. Entonces, no, yo contrato a una persona que maneje inteligencia artificial que me valga 30. Entonces, claro, estás optimizando recursos, pero no es contratar más barato, sino contratar mejor. Y eso es uno de los principios que tiene Colombia con Preficiente. Entonces, la ventaja no es solamente qué va a contratar, yo cómo estoy, y la responsabilidad de los funcionarios que están estructurando los procesos de determinar efectivamente si la propuesta es viable o no es viable, porque claramente con el mismo ejemplo de las cámaras, tú tienes un presupuesto de 5.000 millones para adquisición de cámaras, pero para solventar la necesidad con la cotización nueva te va a valer 25.000 millones de pesos. Pues vas a tener que sopesar como funcionario, como entidad, a decir, oiga, la necesidad, necesitamos 20.000 millones más. ¿Están los recursos o debemos determinar una calidad inferior? ¿Sí? ¿O qué alternativas vamos a implementar? Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que más que una ventaja, lo que te da es la posibilidad de ser participativo en la estructuración de procesos. ¿Sí? Como dices tú, estar a la vanguardia para ver todas esas cosas. Claro, porque si tú simplemente te sientas a esperar a que salgan procesos, a decir, no tengo este requisito, yo hubiera sabido, pues ahí sí vas a tener, digamos que una situación diferente con el que está analizando planes de planes anuales de adquisición, sí, y el que no. ¿Algo más que nos quieras dejar de aporte sobre este tema del plan anual de adquisiciones? Sí, yo creo que es importante darse a la tarea de analizar los documentos, entender las necesidades, siempre analizar el pasado de qué fue lo que se contrató, ¿sí? Y tener una participación responsable, ¿sí? Acá no se trata de lobby, aquí no se trata de lograr que en últimas, y siempre lo hemos dicho acá, el principio de la contratación pública es poder solventar las necesidades de los ciudadanos. ¿Sí? Entonces creo yo que el plan anual de adquisiciones es una de las alternativas que yo como contratista del Estado pueda levantar la mano y decir, si usted necesita solventar esta necesidad y lo puede hacer mejor, téngalo en la consideración para poderlo desarrollar. Bueno, Miguel, muchas gracias, y sí, qué importante es tener en cuenta este tema. Igual creo que siempre va a haber algo más por qué seguir hablando, ¿no?, de este tema, pero sí, claro, se nos queda corto, pero digamos que ya las alternativas, las estrategias, bueno, si quieren saberlo, pues que nos lo dejen en los comentarios. Sí, claro, pues. y armamos un episodio como analizarlas, no les vamos a empezar a hablar de matrices de Excel y tablas y todo esto, porque pues en un podcast se nos dificulta, pero podríamos buscar la alternativa para hacerlo. Bueno, Miguel, muchas gracias por acompañarnos, por siempre estar dándonos esos buenos consejos, esas herramientas de todos los temas que tratamos acá.
No, con todo gusto y pues nada, bienvenidos a las nuevas personas que nos están escuchando. Como se los hemos dicho en los episodios anteriores, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están escuchando, si tienen dudas, aclaraciones, coméntenos. ¿Sí? Déjenos 5 estrellas. Si no le gusta, si no le parece que las merecemos, escríbanos por redes sociales al correo de nosotros hola@licitadores.co y díganos, venga, yo pienso que su podcast no merece las 5 estrellas por esto. Lo implementamos en caso de que sea viable y recibimos las 5 estrellas. La idea es poder seguir en esa curva de crecimiento tan importante y tan impactante que hemos visto durante los últimos, 3 meses. Claro que sí, Miguel. Y a todos los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify. En las otras plataformas de streaming donde estamos, donde escuchen sus podcasts, probablemente ahí estemos, y en YouTube. Ok, sí, y que los comentarios, lo que nos decía Miguel, y la calificación, que es muy importante para nosotros. Y bueno, y si quieres saber de temas específicos, claro, yo creo que es importante que vayamos preparando un Preguntados 3. 3, que también lo debemos porque lo habíamos hablado. Entonces vamos a sacar Preguntados 3 con el banco que tenemos, sí. Y creo que es importante también hacer la encuesta para ir resolviendo estas dudas en este nuevo episodio que saquemos próximamente. Bueno, Miguel, muchas gracias por acompañarnos y que tengas buen día y gracias. No, a ti, Fabián, muchas gracias. Chao, chao. Gracias.